La semana pasada estuvimos viendo una información muy interesante. La misma, vamos también hoy a darle un repasito a los términos. Quiero que nos enfoquemos en fideicomiso inmobiliario y sucesoral. Los demás temas que hablemos hoy va a ser un poquito por arriba porque son muy extensos. Vamos a decir que son temas amplios y estructuras un poquito más complejas que estarían incluidas en otros módulos, pero sí vamos a hablar y a dar algunos tips para el tema de inversión, de administración y pagos, incluso un fideicomiso muy interesante de administración y pago que es, algunos le llaman vivienda compartida, hogar colectivo, vivienda colectiva, y es muy interesante. Vamos a repasar el concepto de fideicomiso. Según la ley, recordamos que los componentes o los participantes en un contrato de fideicomiso, me parece que hay algún micrófono abierto. Por favor, revisen y cierren los micrófonos. Los participantes, vamos a decir que están dentro de un acto constitutivo o fideicomiso. Está el fideicomitente, recordándole que es aquel que tiene unos derechos fiduciarios. Por lo tanto, el fideicomitente transfiere esos bienes que están a su nombre, a nombre del fideicomiso, y que será administrado por la fiduciaria. Está el fiduciario, y es bueno saber también que al fideicomitente se le llama fiduciante. En otros países se usa mucho el término, además de fideicomitente, fiduciante. Pero para no confundirnos mucho, vamos a enfocarnos en como fideicomitente, el dueño de unos activos que lo transfiere a un fideicomiso. El fiduciario, que es aquella, en este país, es una figura jurídica, o sea, una entidad, quien sería el administrador autorizado bajo la ley 189-11. O sea que los únicos que están autorizados para administrar este tipo de patrimonio, y de hecho son de objeto exclusivo. La fiduciaria es la actividad comercial que puede realizar, es administrar patrimonios fideicomitivos, o sea, fideicomiso. El beneficiario, que es una persona que tiene un derecho dentro de ese patrimonio. El beneficiario pudiera estar en un fideicomiso como no pudiera estar. Yo sé que nos confundimos un poquito con fideicomisario y beneficiario. Pero todo fideicomisario es un beneficiario, pero no todo beneficiario es un fideicomisario. Entonces, tiende a confundirnos un poquito. ¿Por qué? El fideicomisario es el destinatario final de los bienes, por naturaleza del contrato. El beneficiario pudiera entrar en un momento como no pudiera entrar. Por ejemplo, el banco, cuando financia un proyecto, está facilitando los recursos para el desarrollo de ese proyecto. El banco ahí se convierte en un beneficiario. ¿Ok? Sin embargo, un fideicomisario viene siendo el fideicomitente, promotor, desarrollador del proyecto, porque él desarrolla proyectos y su naturaleza es recibir un beneficio por él. Okay. Las generalidades del fideicomiso es una figura jurídica, es un RNC constituido en la DGI. A través de la DGI se registra ante la Cámara de Comercio. Es un patrimonio autónomo porque no realmente y separado al mismo tiempo, porque no se mezcla con los activos de las partes. Es decir, ese patrimonio está en el como un fideicomiso, un patrimonio fideicomitivo, pero
no está mezclado con los activos de la fiduciaria, con los activos ya míos, personales, ni del beneficiario, ni del banco en sí. Preguntaba, después del primer módulo, me preguntaba alguien, ¿qué pasa si la fiduciaria deja de existir en el mercado, fracasa? Y es una pregunta muy interesante de evaluar. Fíjense que la ley lo que concede a la fiduciaria es la figura como administrador. Por lo tanto, en ese caso, lo que se hace es un cambio de fiduciaria. Si por una razón u otra, también se puede rescindir el contrato de fideicomiso. También puede pasar a la administración de otra fiduciaria. Pero ahí es bueno tener claro, porque la pregunta es muy inteligente y sé por dónde va. Así que pasa con mis activos. Recuerden que es un activo protegido como una figura, como un patrimonio separado. Por lo tanto, no hay forma de mezclar. Y no se puede, ni se debe, mezclar un activo con otro. Pues son patrimonios separados con sus RNC, con sus cuentas de banco independientes, etcétera, etcétera. Y repasando nuevamente los tipos de fideicomiso, vimos fideicomisos de planificación sucesoral, se pueden estructurar fideicomiso cultural, filantrópico y educativo, fideicomiso de inversión, fideicomiso de oferta pública de valores y productos, fideicomiso de garantía, fideicomiso de inversión de desarrollo inmobiliario y otra clase de fideicomiso. Y muy bien, como lo estipula la ley en el artículo 9, el fideicomiso es inembargable. Hoy vamos a ver, además de otras informaciones interesantes más adelante, el fideicomiso, diríamos, la esencia de la ley, porque la ley nace con el espíritu, ¿verdad? Y esa naturaleza y ese fin de mitigar el déficit habitacional del país, otorgando ciertos beneficios a este tipo de proyectos. Y en el artículo 129 de la ley 189-11 es muy explícito el tema de los proyectos de vivienda de bajo costo. Edgar, ¿pudiera leer el alcance según la ley 189-11 sobre los proyectos de bajo costo? Ah, claro que sí. Adelante. Ok, bien, gracias. Dice, los proyectos de viviendas de bajo costo son proyectos de soluciones habitacionales con participación de los sectores públicos y o privados, cuyo monto será ajustado anualmente por inflación conforme a las disposiciones del artículo 327 del Código Tributario de la República Dominicana. El monto actual es de 3.829.454 pesos con 43 centavos. Por la resolución número... Esa misma que está ahí. Gracias, gracias Edgar. Muy bien, rectifico el valor de tope de bajo costo. Había dicho 3.627.000, pero precisamente había salido en febrero, el 5 de febrero, esta resolución donde ya modifica el monto de bajo costo. 3.829.000, ahí le pongo el número de la resolución para que puedan confirmarlo y descargar la información. Qué interesante cuando habla de la participación de los sectores públicos y privados. Fíjense que a veces uno emite opiniones, muchas veces por emoción. Entonces, cuando yo escucho que hablan de alianza público-privada, entonces la gente comienza a decir que, sin irnos al tema político, simplemente para entender un poco la figura, cuando se habla de fideicomiso, de alianza público-privada, estamos hablando que hay una participación tanto de uno como del otro. Vamos a poner un ejemplo. La construcción de un hospital. Vamos a decir que el Estado va a poner los insumos. Es un ejemplo.
el capital. Y el solar lo va a poner alguien, una persona, una empresa del sector privado. Y ahí estamos armando, de forma sencilla lo explico para que se entienda, estamos armando una estructura de alianza público-privada, donde tanto uno como el otro tiene una participación tanto en los costos como en los beneficios. Y así sucesivamente en cualquier otro proyecto que ustedes van a escuchar, entonces nos veamos cómo sería más o menos la estructura, cómo funcionaría, o sea que estaría a nombre de un fideicomiso, sería administrado por una fiduciaria. Okay. Eso tiene sus ventajas para el tema de la protección de los intereses de los participantes. Así que, bueno, el mercado inmobiliario es una buena noticia de aumentar el valor de la vivienda de bajo costo. Scarlett, si se anima. Sí. Decreto 268-15. Adelante. Los proyectos habitacionales serán considerados como tales cuando contemplen al menos 8 unidades habitacionales. Podrán estar conformados por diferentes tipos de viviendas, dentro de las cuales serán consideradas como de bajo costo, solo aquellas que cumplan con los requisitos establecidos por la ley número 189-11 y sus reglamentos. No obstante, en caso de ser proyectos mixtos, para obtener la calificación de proyectos de vivienda de bajo costo, la proporción mínima de unidades habitacionales de bajo costo con respecto al total de unidades del proyecto deberá ser 75%. Muchas gracias. Listo. Yo entiendo que está muy claro. Es un decreto, lo pueden descargar también así. En Google lo buscan, decreto 268-15, y es muy explícito cuando dice que al menos un proyecto de 8 unidades, 8 unidades habitacionales, a partir de ahí puede estructurarse un fideicomiso para bajo costo. Y también debe cumplir con el 75-25 en caso de que sea un proyecto mixto. O sea, que si usted tiene un proyecto de 100 unidades de apartamentos y está haciendo los cálculos financieros y la rentabilidad no es muy buena con el 100% de las unidades como bajo costo, pudiera considerar el 25% de esos 100 como no bajo costo. Entonces, estaría vendiendo esas unidades a un precio mayor para optimizar un poco lo que sería la rentabilidad del proyecto. Es importante conocer eso. Ahora bien, ese 25% que participa en ese proyecto paga todos los impuestos normales que se pagan en el sector. O sea, no tiene las exenciones fiscales que tiene el 75% o el proyecto que en su defecto sea la totalidad como bajo costo. Entonces vamos a ver el bono ITEVIS. Hemos escuchado mucho la compensación del ITEVIS o bono de vivienda, pero realmente ¿de dónde sale eso? Realmente es un reconocimiento del ITEVIS del promotor, o sea, del proyecto, y se le transfiere al comprador. Por lo tanto, ese ITEVIS pudiera oscilar entre porcentualmente de un 8 o un 10% del valor de la vivienda, aproximadamente. Okay. Entonces, el primer paso es la creación del proyecto. Hoy vamos a hablar de proyectos de bajo costo. La semana pasada hablamos de proyectos normales. Puede ser un proyecto millonario de lujo, puede ser un proyecto de villas, etcétera, etcétera. En este caso, tiene reglas específicas, tiene beneficios específicos que vamos a conversarlo más adelante. Lo primero que el promotor debe, como mencionamos también en el módulo 1, preparar un proyecto, ¿verdad? Para presentarlo a la fiduciaria lo mejor posible, avanzado, no terminado, porque sabemos que en el camino se van cotejando algunas cosas. Se firma el contrato tripartito. Cuando hablamos de tripartito, es que en un proyecto de bajo costo, necesariamente
para que se considere bajo costo, debe existir el aportante del terreno, que puede ser el mismo fideicomitente promotor. O sea, un promotor o desarrollador puede ser el propietario de un solar y lo transfiere a nombre del fideicomiso. Y sería fideicomitente aportante y también sería fideicomitente promotor o desarrollador. Como puede ser un tercero. Roberto Guzmán pudiera ser el fideicomitente aportante, tiene el solar. Guillermo Núñez pudiera ser el desarrollador, fideicomitente promotor del proyecto. Pero Roberto Guzmán también, si es desarrollador, pudiera fungir en el contrato con las dos figuras, tanto como promotor como aportante del terreno. Entonces, por eso se llama firma contrato tripartito, porque las dos figuras deben firmar, diríamos, de las dos formas que fungen el contrato. Son dos funcionalidades distintas. Y la fiduciaria que participa como administrador del proyecto. Esos proyectos son un poco más, vamos a decirlo, más saludables. Hay menos riesgos. ¿Por qué? Porque no hay un tercero aportando. Ese tercero tiene que armar camisa de fuerza porque tiene que cubrir sus intereses, ¿verdad? Y poner las cláusulas contractuales bien claras con ese promotor. Porque ese acuerdo que firman las partes, luego, como habíamos mencionado anteriormente, se sustituye con el contrato de fideicomiso. Todo eso se va a incluir o vaciar en ese contrato tripartito. Se registra el contrato en la Cámara de Comercio. Entonces comienza la parte de registro, donde la fiduciaria va a gestionar, después de la firma y haberlo registrado en Cámara de Comercio, a la DGI. ¿Okay? La DGI va a emitir el RNC, pero inicialmente la DGI no le va a llamar al proyecto, por ejemplo, residencial Celeste 1 bajo costo. No. Hasta que el INVI no lo aprueba y la DGI no recibe la notificación, ese nombre le va a salir en la página de la DGI como proyecto Celeste 1 Desarrollo Inmobiliario. Cuando se cambia el nombre, entonces cuando el INVI le notifica a la DGI y la DGI cambia el nombre, e incluso va a salir en la página así, proyecto de bajo costo de vivienda, etcétera, etcétera. La fiduciaria va a notificar al promotor y entonces él va a radicar el proyecto. ¿Para qué? Él debe preparar un expediente. Aquí estos proyectos tienen mucho más trabajo que los proyectos normales. ¿Por qué? Porque participan otras entidades con muchos requisitos específicos. Y en este caso, el promotor tiene que preparar un expediente a lo que le llaman requisitos de ventanilla única. Ustedes lo van a encontrar en internet. Requisitos y ventanilla única. Y es un listado bien amplio donde tiene que trabajarlo tal como lo dice ahí. Ese promotor, fideicomitente promotor. Para entonces llevarlo a hacer la solicitud a través de la ventanilla única con los fines de lograr la aprobación del proyecto como bajo costo. Entonces ya ventanilla única recibe el proyecto más el contrato de fideicomiso y lo envía al INVI. Dentro de ellos, entonces se da lo que es la coordinación de permisos a través de la ventanilla única con las entidades públicas. Ya sabemos que está el ayuntamiento, medio ambiente y obras públicas. Y finalmente viene el análisis y la calificación del INVI del proyecto de bajo costo. Mayormente, casi todos los proyectos, vamos a decir, pero no decir todos, logran el cometido, porque en realidad desde el inicio hay una evaluación del proyecto. Primero, la fiduciaria no va a recibir un proyecto porque digan que posiblemente sea de bajo costo y lo acepte y entró en el negocio. No, las fiduciarias también van a evaluar si está cumpliendo con lo que requiere el mercado, con lo que requieren las entidades del gobierno, y por ende
es difícil que no se apruebe. Pero en el camino, mayormente siempre hay observaciones que tienen que cotejar con ventanilla única. La acreditación. Antes que se me olvide, las preguntas las vamos a hacer al final, si es posible, por micrófono, para que sea un poquito más interactivo. La acreditación es cuando la ventanilla única recibe ya la información del INVI, o sea, el INVI le notifica a la ventanilla única, expediente, listo, aprobado, como bajo costo. También la DGI recibe la acreditación del INVI y también el promotor recibe la acreditación del INVI. Ahora viene lo que es la compensación del bono. Ese bono ITEVIS famoso. La fiduciaria va a administrar los ingresos de los compradores, solicita compensación a DGI. En la ley es muy específico, hay unos requisitos para poder aplicar al bono de vivienda. Y uno de ellos es que debe ser comprador de primera vivienda. ¿Okay? Si ya tiene una casa, su nombre no aplica para el bono. Comprador de primera vivienda. Aunque la casa no es suya y la puso su tía, bueno, pues ya antes se perdió el beneficio, la compensación del bono. La DGI evalúa la solicitud, desembolsa la compensación. Cuando hablamos de compensación, estamos hablando del bono. O sea, ese valor, y la DGI lo va a acreditar a través del fideicomiso, donde el comprador recibe la consignación y acepta la transferencia en el fideicomiso. O sea, tiene que firmar un documento. Pero fíjense que el bono se está manejando de una forma inteligente para que las personas no utilicen los recursos para otras cosas que no sea para la vivienda. Y la fiduciaria los recibe y los gira al beneficiario. O sea que otro de los requisitos de un comprador de primera vivienda o para recibir el bono, perdón, es el financiamiento. Entonces, lo que se hace es que se le abona al capital del financiamiento esa compensación, ese bono. ¿Cuáles son las ventajas que tenemos en un proyecto de bajo costo? Bueno, tenemos que, al igual que los proyectos normales, en un fideicomiso, solo se les retiene un 10% sobre los beneficios. Siempre surge la pregunta, ¿qué pasa si es una empresa la beneficiaria? O la primera transferencia se le va a hacer a la empresa. Es correcto. Y la segunda al beneficiario final. Por lo tanto, se pudiera confundir y creer que hay una doble tributación, pero suficiente con la certificación de la fiduciaria para que la DGI no le duplique, ¿verdad?, esa tributación. Por lo tanto, no se va a duplicar. Así que puede estar tranquilo con eso. El ahorro de costo del concepto de hipoteca. Recuerden que hablamos de que en un fideicomiso no hay necesidad de hipotecar el inmueble. Por lo tanto, ese solar donde se desarrolló el proyecto no estaría hipotecado, sino que la fiduciaria le emitió un certificado de garantía al acreedor. La exención del 27% de ganancia de capital. Muy, muy, muy interesante esta información. Si una persona aporta su solar a un proyecto de bajo costo, como un proyecto no bajo costo, recuérdenlo en el caso anterior, estaría exento del 27%, siempre y cuando lo aporte. Ahora, si vende, no estaría exento. Les recuerdo que como aporte, hasta ahora en la práctica, la DGI ha aceptado casos con un avance de un 10% del valor del inmueble. Y se realiza a través del fideicomiso ya cuando esté constituido. Y esta exención fiscal del 3% de la transferencia del inmueble solamente aplica para proyectos de bajo costo y proyectos de oferta pública, fideicomiso de oferta pública. Es bueno saber la diferencia. En un proyecto normal, de lujo,
torres, lo que sea, que no sea bajo costo. El 3% de la transferencia del inmueble, cuando pasa a nombre del fideicomiso, hay que pagarlo. Y del valor de la tasación. Pero cuando se aporta el inmueble al fideicomiso para un proyecto de bajo costo, está exento del 3%. ¿Ok? Y otra de las ventajas que ya vimos es la facilidad del bono ITEVIS para los compradores de primera vivienda. Muy bien. Vamos a ver a quién ponemos a leer ahora. Benjina. ¿Se anima? Adelante, ¿quién se anima entonces? Lagares. Lagares, Joaquín Lagares, adelante. Muy bien. Fideicomiso cultural, filantrópico y educativo. Son aquellos fideicomisos sin fines de lucro cuyo objeto sea el mantenimiento y preservación de patrimonios culturales, tales como museos, o la promoción y el fomento de la educación, o la ejecución de labores filantrópicas de cualquier tipo, entre otros, conforme lo estipula el artículo 56 de la ley número 189-11. Excelente. Muy aplicable para mi querido Joaquín, ¿eh? Sé que se identifica mucho con eso. Claro, Fíjense profesor. que se ha perdido mucho la confianza en la administración de recursos. Incluso para una carretera de una comunidad que se quisiera aportar, se puede considerar armar un fideicomiso para esos fines. Para la remodelación de una iglesia y tú necesitas llegar a un público internacional o más amplio, o le presenta la carta de que los recursos van a ser administrados por un fideicomiso, pues indiscutiblemente que muchas empresas entrarían en aportar mucho más rápido y con mayor seguridad. Cualquier proyecto interesante a favor de la sociedad puede utilizar la figura para esos fines. Fideicomiso de inversión. ¿Quién se anima? Licenciada Mónica, debo a mi esposa. Muy bien. Fideicomiso por inversión. Es la modalidad del fideicomiso celebrado por un fiduciario con sus clientes para beneficio de estos o de terceros designados por ellos, en el cual se consagra como finalidad principal la inversión o colocación a cualquier título de sumas de dinero de conformidad con las instrucciones contenidas en el acto constitutivo. Este tipo de fideicomiso solo podrá ser administrado por las administradores de fondos de inversión y los intermediarios de valores facultados para la administración de carteras. Muchas gracias. Cuando se habla de intermediario de valores, ya ustedes saben, son los puestos de bolsa. Interesante la figura, pero como ustedes pueden ver ahí también tiene limitaciones, porque está hablando que tendría que ser a través de puestos de bolsa, ¿verdad? O entidad financiera. Miren, ahora mismo, el tema de promover productos financieros es muy delicado. O sea, yo estoy acá hablando, pero no puedo dar muchos detalles. Porque se considera que cuando se está emitiendo una información al público, valga la redundancia, se entiende que yo estoy con interés de estructurar un fideicomiso de oferta pública. Por lo tanto, sí puedo mencionarle que hay unos instrumentos y que con gusto yo puedo hacer el acercamiento con algunos puestos de bolsa. Existen fideicomisos muy interesantes, por ejemplo, compra de facturas eléctricas,
una rentabilidad tremenda. Existen rentabilidades de 6.5 en dólares, 7 en dólares, muy bueno. Están los fideicomisos de administración y pago, que son inversión en estaciones de combustible también, que te pagan unos intereses súper buenos. Cuando yo hablo de las facturas eléctricas, sencillamente es un fideicomiso que recibe los recursos de los inversionistas, compra las facturas, acuérdense que son deudas a las generadoras eléctricas, por lo tanto, el pago del Estado toma su tiempo y ese tiempo tiene un costo. Entonces, el fideicomiso lo que hace es que compra esa factura y esos intereses que se generan, pues lógicamente es a beneficio de esa inversión y por eso paga unos intereses muy atractivos, muy atractivos. Y es una figura, diríamos, con una garantía muy alta, porque estamos hablando de que, bueno, la garantía es la factura y si no se paga, se apaga el país. Es una mención, ya de forma privada podemos hablar más en detalle porque no es permitido hablar mucho de productos específicos hacia ya un grupo de personas, hacia el público. Y el fideicomiso de oferta pública de valores y productos, vamos a ver quién más se anima, no se me duerman. Si me permite, yo puedo hacerlo. Adelante, ¿quién está por ahí? María Cruz. María Cruz. Sí, señor. Adelante. Fideicomiso de oferta pública de valores y productos. Los fideicomisos de oferta pública de valores se constituyen con el fin exclusivo de respaldar programas de emisiones de valores de oferta pública realizadas por el fiduciario, con cargo al patrimonio autónomo. Estos fideicomisos podrán estar constituidos por bienes y activos de naturaleza mobiliaria o inmobiliaria, corporar o incorporar, transferido por el fideicomitente al patrimonio autónomo conformado para respaldar un programa de emisiones de valores de oferta pública que realice el fideicomiso por medio de la fiduciaria. El patrimonio autónomo se constituye con bienes inmuebles, proyectos inmobiliarios, valores y los flujos que generan los mismos. Estos negocios requieren de una autorización de funcionamiento impartida por la Superintendencia de Valores y serán inscritos en el Registro de Mercado de Valores y Productos previa verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley para este tipo de fideicomisos. Gracias. Fíjense que aquí en fideicomiso de oferta pública estamos hablando de grandes negocios, y ya existen varios fideicomisos de oferta pública. Entonces, en pocas palabras, es emitir una deuda. Yo como empresa emito una deuda al público, pero eso requiere constituir un fideicomiso con una estructura que involucra a la Superintendencia de Valores, un puesto de bolsa es uno de los requisitos, una fiduciaria, una entidad financiera, etcétera, etcétera. O sea, estamos hablando ya de un negocio macro, pero le vamos a poner un ejemplo. Un desarrollo de una plaza inmensa, comercial o corporativa. Cualquiera de esas plazas, piensa en el nombre de una plaza grande de la ciudad, un mall. Entonces él dice, bueno, para yo desarrollarla, yo tengo el solar, posiblemente el socio lo aporte, posiblemente lo esté vendiendo, posiblemente sea mixto. Entonces, en la oferta pública, ese solar, al igual que en bajo costo, tiene las mismas exenciones fiscales. Es decir, no paga el 3% de la transferencia, no paga ganancia de capital y finalmente solo pagan el 10% sobre los beneficios. Okay. Ya estos son otros temas mucho más amplios para desarrollar, pero le hago mención
para cuando escuchen por ahí que se piensa hacer un fideicomiso de oferta pública, es que se va a hacer un endeudamiento al público, cumpliendo con los requisitos que establece la ley. Fideicomiso de garantía. Adelante, ¿quién más? Ya lo puedo leer. Adelante. Fideicomiso en garantía. En ese tipo de fideicomiso, los bienes integrados en el patrimonio fideicomitido están destinados a asegurar el cumplimiento de determinadas obligaciones, concertadas o por concertarse, a cargo del fideicomitente o de un tercero. Gracias, Lenny. Fíjense que aquí en este fideicomiso siempre debe existir una, un patrimonio, un activo subyacente como garantía. Sin embargo, hay figuras que se constituyen dentro del fideicomiso, o vamos a decir, se hacen unos tipos de estructura de negocio que permiten recibir, por ejemplo, un flujo a futuro. ¿A qué le llamamos flujo a futuro? Usted tiene una plaza que tiene 10 locales comerciales y están alquilados. Esas personas son los inquilinos, tienen un contrato firmado con usted. Hay un micrófono por ahí, creo que es Hipólito. ¿Me pueden apagar, por favor? Ese contrato que ha firmado con el inquilino, lo que se hace cuando se desea hacer un fideicomiso de garantía es porque yo necesito recursos, ¿verdad? O dar cumplimiento a un compromiso que tengo con alguien, ya sea con un banco, ya sea con un tercero. Y ese fideicomiso va a ser el titular de esos flujos. ¿Cómo es eso? Bueno, cada uno de los inquilinos va a ceder y el propietario va a ceder los flujos, ambas partes, al fideicomiso. El fideicomiso ya sería propietario ¿para qué? Para dar cumplimiento a ese acuerdo con el acreedor o inversionista. Si es para remodelar la plaza y por no decapitalizarse, toma un financiamiento, lo toma el fideicomiso, el financiamiento. Emite garantía, certificado de garantía a favor del acreedor. ¿Ok? Y esos flujos van a respaldar el cumplimiento de ese acuerdo. Por lo tanto, ese flujo debe entrar a la cuenta del fideicomiso y la fiduciaria le va a pagar ese compromiso ya financiero a esa entidad o a esa persona. Ya el resto, pues, según las instrucciones del fideicomitente. Igualmente, hay personas que dan servicios. Por ejemplo, conozco empresas que dan servicios de alimentación, limpieza, todo ese tipo de servicios y necesitan comprar su equipo. Vamos a decir, necesitan equiparse. Por ejemplo, un restaurante, servicio de comida, o los equipos de limpieza. Entonces, él puede tomar financiamiento y el banco le va a decir, bueno, el flujo de esos contratos que él tiene con esos clientes a quienes da servicio serían cedidos al fideicomiso, el flujo de los contratos, para dar cumplimiento a ese financiamiento. Bien, yo le llamo vivienda colectiva porque es un producto que existe fuera del país y también aquí se utiliza. Y es muy interesante. Le puse así vivienda colectiva para que se entienda de qué trata. Este fideicomiso puede ofrecer la protección jurídica que necesitan los adquirientes a partir de 2 personas, con el fin de administrar dicha propiedad y manejar los derechos de las partes. Es decir, aquí somos esta noche 65 y decimos, bueno, 5 personas que queremos tener una villa, pero decimos, pero no puedo comprarla solo.
nos unimos 5 personas y entonces, vamos a decir 4, más fácil para manejarlo por el tema de las 4 semanas del mes. Hacemos un fideicomiso, cada uno aporta unos derechos, va a tener dentro de ese fideicomiso, porque va a aportar que, bueno, si vamos a comprar, algún inicial, y si cada una de las partes toma un financiamiento, entonces se le emitiría certificado de garantía al banco por cada una de las partes. Pero fíjense que pueden establecer las reglas de uso de alquiler y venta, así como la distribución del uso de cada una de las partes. Y cada uno también, como mencioné, puede tomar financiamiento con derechos fiduciarios de forma proporcional. Es decir, que posiblemente uno de ellos aportó el 30%, otro el 20%, y así sucesivamente. Y esas reglas pueden establecerla en el contrato de fideicomiso. La semana 1 le toca a fulano, la semana 2 a fulano, etcétera, etcétera. Y durante la época tal se puede alquilar y estos recursos se van a utilizar para tal cosa, y el resto se divide en partes iguales. O sea, se puede establecer una figura para proteger la propiedad, pero también para que usted no tenga que invertir tanto. Si usted tiene un amigo de confianza que se lleva muy bien y los dos tienen 2 villas que van una vez al mes, cada 2 meses, entonces es una inversión como que muchas veces y que casi tal vez ni se alquila la propiedad en muchas ocasiones. Es una figura idónea porque pueden establecer la cláusula de la voluntad sucesoral a favor de sus herederos. Y es muy importante eso porque cada uno protege su parte. Además de poner las reglas claras, que si uno de ellos decide salir, ¿qué se haría? Entonces, todo eso se establece en un contrato. Pero la fiduciaria es quien administra ese contrato. Entonces, no estaría diciendo fulano, no, José que está administrando los recursos, no me gusta cómo administra. No, habría una fiduciaria. ¿Okay? Una figura que estaría fuera del interés propio de ese fideicomiso. Bueno, vamos adelante con las preguntas y me gustaría antes de entrar a la pregunta, el arquitecto Saviñón me compartió una noticia anoche que hoy estuve viendo en los periódicos de Acoprovi. Entiendo que cada entidad y cada, vamos a decir, institución tiene una misión en la sociedad y debe, vamos a decir, proteger a sus sectores. Entonces, me gustaría escuchar a Robert de León, por lo menos una opinión personal. ¿Qué le parece esta acción? Porque el tema, no sé si muchos de ustedes ya leyó la noticia, de que hay una fecha programada para que no se construya en esos días por el tema del alza de los insumos, ¿verdad? Que conforman lo que es el sector construcción. Entonces, Robert de León está por ahí. Bueno, yo no soy Robert, pero voy a buscarlo. Qué bonito, qué bonito. Habla de una pérdida de 700 millones de pesos que ha tenido también Sí. los Es muy interesante. Sí. Si alguien se anima a compartir un poquito su opinión, su apreciación de esta decisión, porque es interesante que estemos al día en el mercado con lo que está pasando. Que hable la gente de la construcción ahí. ¿Sí? Sería bueno, yo estoy en esa área. ¿Aló? Sí, ¿Me adelante. escuchan? Sí, Hipólito, lo escuchamos. Estamos por aquí también. Sí, el Roberto. problema es Ok, Robert. que ha habido una alza desmedida sin tomar en cuenta de que no ha subido ninguno de los insumos. Porque el cemento, del 330 que lo cogió el gobierno, está en algunos sitios 400 y pico pesos. Las varillas se le ha triplicado el precio. O sea que las alzas ya van por un 20%. Y Sí. si no se le pone coto a eso, va a haber problemas.
porque lo de la globalización, de que el libre mercado no está funcionando. Aquí no está funcionando. Balaguer, cuando le hacían eso, que le subían de... Te fuiste contigo a la Hola. Y Roberto, Julio, ¿qué tal? Disculpa, Julio, que ¿no ha terminado? Estaba Robert antes, después sigue Julio, entonces. Adelante, Robert de León. Después yo. Anótame. Edgar, ok. Sí, adelante. Adelante, Robert. Sí, ahora porque se me cayó. Volvió Hipólito por atrás. Sí. Entonces, lo que hay que ver es que el gobierno tenga un control, o ponga garantía para que el sector que más activa la economía, que es la construcción, no haya problemas, porque en la forma como ha subido, genera un problema tanto de empleomanía, para que las personas puedan ganar su sustento, como el encarecimiento va a hacer que muchas personas no tengan la capacidad ni de adquirir ni negociar. O sea, tienen que estar los precios adecuados como realmente son. Que ya si realmente existe el problema de que han subido los insumos, pero aquí es lo que hay una especulación, sobre todo con el cemento y la varilla. Porque usted me dice, la arena, tal vez por problemas de la distancia y de que están cerrando medio ambiente algunos sitios, se podría justificar. Pero el cemento no ha subido en ningún momento ninguno de los insumos, ni la varilla tampoco. O sea, no sé por qué razón todos esos materiales han subido de manera desmedida, que lo que hace es perjudicarnos a todos en el área de la construcción. A todos. Gracias, señor Hipólito, por su interesante intervención. Robert de León. Muy buenas noches, muy buenas noches. Discúlpeme que a la primera convocatoria, pues estaba atendiendo un asunto familiar. Buenas noches al plenario. Miren, el alza que se ha experimentado ahora, digamos que tiene un precedente. En la etapa fuerte de la pandemia, yo le daba cuenta de que sin haber una demanda, se estaban produciendo alzas. O sea, digamos que esta es la segunda oleada de alzas en los precios de los materiales de construcción, no la primera, ya hubo un precedente. Y me parece que esta alza, amén del componente especulativo que evidentemente lo tiene, también está partiendo, no sé si me escuchan, ¿me están escuchando? Sí, sí, se oye bien. Perfecto. Se corta un poco, pero se escucha. Oye, qué susto, porque les iba a comentar que la mejor parte del discurso se había perdido, pero no era bromeando. Les platico. Aparte del componente especulativo que tiene, también esta alza se basa en una presunción. ¿Cuál es la presunción? Señores, los que son inmobiliarios en el plenario saben que la actividad nuestra durante la pandemia y post-pandemia se ha incrementado. Y se ha incrementado por diferentes razones. Yo creo que una de las principales es que, como nunca, hemos recibido una promoción gratuita por parte de todos los sectores de la sociedad, no tan solo en la República Dominicana, sino a nivel mundial. Señores, tenemos cerca de un año diciéndole a la gente, quédate en tu casa. Y la gran pregunta que se hacen muchos componentes de nuestra sociedad, muchos miembros de nuestra sociedad, es ¿cuál casa si no tengo?
y precisamente eso es lo que justifica pues la demanda que hemos tenido, sobre todo en el sector de la vivienda de bajo costo. Pero ojo, la mayoría de esos proyectos se han vendido en plano. Todavía no empieza la ejecución de la obra. Entonces, lo que me parece que está reivindicando el sector de la venta de agregados y productos ferreteros es su parte en el pastel que aparentemente se está repartiendo a través de la venta de diferentes proyectos habitacionales en el Gran Santo Domingo y también en el área de Punta Cana, donde hay un mercado inmobiliario de efervescencia. Entonces, y que sería, disculpa Robert la interrupción, y que sería bien agravante y peor, porque estamos hablando de valores a futuro. Entonces, muchos de esos desarrolladores no tienen la capacidad financiera de haber comprado el material, tenerlo almacenado. Es complicado. Bueno, es muy sencillo. Nosotros acabamos de intervenir directamente en un desarrollo inmobiliario donde se han vendido 241 unidades a un precio promedio de $60,000, $65,000. Estamos hablando ahí que en esa primera etapa hay $15 millones. Multiplique $15 millones por una diferencia, por ejemplo, cambiaria, inusualmente con tendencia hacia la baja. Estamos hablando de una diferencia de 20 millones de pesos solamente ahí. Si usted le sube un componente inflacionario que viene luego de un proceso deflacionario donde no había demanda por razones obvias, entonces definitivamente hay mucha gente que está descuadrada. Yo creo que definitivamente la economía tiene que producirse ajustes, pero los sectores tienen que sincerarse. Por ejemplo, no puede ser que una tasa para préstamo hipotecario en la actual coyuntura esté a un 11 o un 12%. Y ahora mismo, organismos del mismo gobierno acaban de dar un mea culpa y confesar que cerca del 70% de la población asalariada en la República Dominicana gana apenas 20,000 pesos. Con 20,000 pesos no se puede comprar una vivienda. Y tenemos demasiadas incongruencias. Acabamos de subir el tope de la vivienda de bajo costo a 3.850.000 pesos más o menos. Lo primero es que ya es un sofisma, porque no es verdad que para una familia dominicana promedio 3.850.000 pesos es un bajo costo. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos subido la calidad de esa vivienda, de ese nicho, de esta oferta, pero no nos hemos cerciorado de que haya un poder adquisitivo en la población, porque digamos que esa es una meta a largo plazo. ¿Por qué se está salvando el sector inmobiliario y el mismo sector de la construcción? Por la diáspora dominicana, que en muchas latitudes del mundo está recibiendo subsidios debido a la situación de la pandemia. Y esos subsidios, en vez de ir a gasto corriente, a, por ejemplo, cadenas como anteriormente, y ropa para venir a deslumbrarnos con lo maravilloso que es el mundo fuera de la República Dominicana, la gente ha tomado conciencia precisamente por el famoso mensaje de quédate en tu casa. Y ahora ese dinero se está invirtiendo en inmuebles en la República Dominicana. Eso es lo que ha dado al traste con la demanda. Pero la no correcta interpretación de los diferentes sectores de la coyuntura actual definitivamente puede dar el traste con el único sector de la economía que ha dado la cara en esta situación de pandemia. Entonces, con eso hay que tener mucho cuidado. En lo que se refiere a el sector inmobiliario, mis colegas que me escuchen, no hay mejor oportunidad que esta para vender. Óigase bien, ¿eh? Todo depende de la lectura que usted le dé. ¿Por qué? Porque algo muy importante en las ventas inmobiliarias se llama sentido de inmediatez. ¿Qué es el sentido de inmediatez? Llevarle la conciencia a la gente que no es lo mismo comprar hoy que comprar dentro de 6 meses. Óigame, y hoy esa verdad es más cierta que nunca, porque el tema de las alzas de los productos de construcción, como los productos y materiales de construcción, pende como una espada de Damocles sobre el cuello de los desarrolladores, los inmobiliarios y también del público comprador. Entonces, hoy más que nunca se justifica que si usted va a comprar
compre ahora. Ojo, los que son constructores tienen que tomar en cuenta las famosas cláusulas penales a los fines de que en última instancia defiendan la integridad económica y financiera de los proyectos. Porque si no se regula, no se autocondiciona y no se hace un cálculo objetivo y una lectura objetiva de la situación, pues se va a comprometer gravemente la estabilidad financiera de muchos proyectos. Entonces, es un momento para que cada quien actúe en consecuencia. Les digo, a nosotros como argumento de venta, ustedes van a ver que en estos días, todos los que trabajen con competencia van a ver sus ventas incrementarse, porque la gente va a acelerar las compras, pero el momento exige de mucha prudencia. Creo que la medida anunciada hoy por el gobierno en el sentido de que va a liberar la posibilidad de que los constructores puedan comprar en el extranjero materiales de construcción, también le va a quitar un poquito de presión al mercado, porque es una amenaza solapada. Miren, si siguen especulando, voy a permitir la libre importación de materiales de construcción y los precios van a tener que bajar. Entonces tiene que haber un equilibrio. Necesitamos que esos puestos de trabajo de la industria de la prestación de esos materiales pues se mantengan, pero al mismo tiempo que impere el sentido común. Y si tenemos que ejercer algún tipo de medida coercitiva, como es precisamente permitir la importación, yo creo que definitivamente hay que apoyar al gobierno en esa parte. Muchas gracias, Robert. Como siempre, no, es que estamos escuchándote concentrados todos. Gracias, es que la mayoría del auditorio son mis amigos, son muy consecuentes. No creas. Bueno, gracias, Robert, de verdad. Interesante, informaciones y de mucho crecimiento y enriquecimiento. Bueno, tenemos a Rosángela Sedano para primero dar el chance a la dama, luego Edgar, Julio y Kiki. Rosángela, creo que escribió una pregunta. Buenas noches. Adelante. Sí, yo tenía una interrogante. Usted habló, y tengo la pregunta escrita incluso de cuando se la formulé. Cuando tenemos el proyecto mixto, usted habló del 25% que puede ser con un valor sobre los 3.850.000 pesos y el 75% de las unidades dentro del marco del bajo costo. Entonces mi pregunta es, cuando vamos ante la DGI, en el caso de la de bajo costo, vamos en busca de la carta de exención, pero en el caso de las que son normales, no iríamos por esa carta, tenemos que ir a pagar los impuestos como usted bien lo dijo. Ahora bien, ¿cómo la DGI sabe que esas unidades no son de bajo costo si están dentro de ese proyecto? ¿Lo hacen por el valor de las mismas o porque en el contrato de fideicomiso queda establecido de manera taxativa cuáles son las unidades que quedan fuera? Gracias. No, en el contrato de fideicomiso no hay que nombrarlo taxativamente porque eso pudiera sufrir modificación a futuro. Lo que se hace es que el proyecto hay que someterlo a través de ventanilla única. Y conjuntamente la DGI, con ventanilla única y las demás entidades, van a confirmar los precios reales de las unidades y la fiduciaria. La fiduciaria es un papel ahí predominante e importante en ese sentido. Por lo tanto, los precios primero se van a determinar bajo un presupuesto que se le presenta a la fiduciaria, que no debe diferir del presupuesto que se presente a la DGI, ni tampoco del presupuesto que se presentó a Ventanilla 1. Ok, perfecto, muchísimas gracias. Perdóneme, Robert, yo tengo una segunda pregunta y me van a perdonar el atrevimiento. No, adelante. Cuando usted habló de la exención del 2% sobre la hipoteca, nos habló del desarrollador, pero no nos habló del comprador. Entonces, ese 2% de la hipoteca se le pudiera exencionar al comprador, o sea, el comprador no tendría que pagarlo tampoco. Sí, tiene que pagarlo, porque lo que pasa es que es un financiamiento a largo plazo, que se quedaría ya el comprador a su título el financiamiento de compromiso con el acreedor. Ok. Roberto. Bueno, adelante. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, Ángel.
Roberto, una aclaración, el tema de la pregunta que hizo la joven, en el caso del 25-75%, Edwin Figueroa de este lado. Cuando el INVI emite la resolución de que califica la vivienda de bajo costo, te detalla cuáles viviendas son las que van al 75% y cuáles no. O sea que en la misma certificación del INVI explica todo. Y esa misma carta de certificación va a la DGI y ya todo está estipulado ahí. Gracias, Edwin y Yagna. Adelante. Seguimos con Julio y Edgar. ¿Dónde están? Buenas noches, Roberto y colegas. Buenas noches, Julio. En verdad, la información que te envió Sabiñón no es Acoprovi la que piensa hacer el paro, básicamente, sino es una asociación en Santiago llamada Aprocovic. Yo le mandé la información a Aprocovic, una asociación en Santiago. Parece Santiago. que ellos están teniendo problemas con la demanda. Hasta ahora no se habla de especulación, pero ellos piensan hacer un paro. Entiendo que la construcción está acelerada. Y yo lo pronostiqué realmente, lo dije a Sabiñón. Yo le dije, tan pronto se aclare un poco el asunto de la pandemia, la construcción se va a volcar a terminar las obras. Eso es natural. Porque nadie quiere dejar a media una construcción con algunos valores de preventa recibidos y que tienen deudas. Entonces, seguro que iba a darse una demanda galopante. Yo se lo había dicho a Sabiñón. Básicamente, esa era mi aclaración. Más o menos. Muchas gracias, Julio. Okay. Adelante, Edgar Martínez. Sí. Obviamente, el impacto de entrada de las alzas genera un crecimiento, un incremento en el precio de las viviendas, que cuando las viviendas aún no están vendidas, pues se incrementa y se le aplica el incremento a las viviendas y obviamente va a generar una merma por el tema de, en el caso de las viviendas de bajo costo, que ya dicho sea de paso, el tema de bajo costo, pues bueno, con la intención con que se creó, pues bueno, ya eso hay que revisarlo, es un nombre. Y obviamente por la capacidad precisamente de pago que tiene el que va a comprar. Pero el gran impacto y por lo que están reaccionando, sobre todo donde se está generando un gran déficit, por lo que está reaccionando el sector, es el tema de que es porque hay dentro del, o sea, al alza, agarra a muchos proyectos que han vendido las unidades. Fíjense que el tema está dolarizado con los precios de los... Voy a apagar los micrófonos, recuerden. Decía, el tema, los precios en los proyectos, prácticamente ya se ha ido generalizando la dolarización para absorber el tema de inflación, el incremento en el crecimiento del dólar, pero ahora se dio con ese incremento desmesurado de los precios en los materiales, agarra a muchos promotores con ventas realizadas, o sea, compromisos que no han iniciado los proyectos, ya han vendido, pero no han iniciado los proyectos o están en proceso. O sea, no le permite aumentar ya con contratos definidos, aumentar el precio. ¿Quién absorbe? Y es la gran reacción que está teniendo el sector. ¿Quién absorbe ese incremento? Porque no se lo pueden transferir al que compra. Y es donde viene el gran déficit que va generando todo esto. Claro, el impacto al incremento de la vivienda va a mermar el tema de la compra independientemente de las variables que puedan existir, facilidades, la incertidumbre de mi dinero y obviamente el sector inmobiliario es una garantía de que se mantenga por lo menos el dinero que tú tienes y no se pierda o no pierda valor. Sí, pero Roberto, en esos casos así donde hay un incremento desmedido de los materiales y los constructores y los promotores están quizás, ¿qué te digo?, buscando soluciones. Ahí puede haber también paralelamente un fideicomiso de garantía para esos casos, me parece. Se pudiera evaluar, claro que sí. Claro, hay que tener un plan de cobertura, porque tú no te vas a suicidar,
como ha pasado en muchos casos. Entonces entiendo que ahí sí es importante, ahí estamos bajo la doble condición de un fideicomiso. En este caso, uno de protección y otro básicamente de ejecución. O sea, habría que analizar esa figura, esas figuras. Sí, interesante. Ambas a la vez. O sea, Roberto, el gobierno no te va a ayudar. El gobierno no te va a ayudar. Roberto. Adelante, Edwin. Sí, agregándole a lo que decía el señor Edgar, en los contratos de promesa de venta que uno hace tripartito con el cliente y la fiduciaria, uno puede agregarle a una cláusula o un artículo donde puedas hacer mención a la parte de las alzas de los materiales y puedas no pasarle completamente ese aumento al cliente, pero puedas hacer cierto dividendo para poder no perder tanto. O sea, que te permite, la fiduciaria te permite tú hacerlo. Y es que lo que pasa, por eso se dolarizan, para que se absorban precisamente con los rejuegos en el dólar. Es muy difícil que quien te va a comprar en el contrato vea que le va a aumentar si aumentan los precios en el mercado. ¿Entiendes? Y sobre todo cuando está dolarizado. Sí, estamos de acuerdo. No es incómoda la situación y de verdad que sí. Bueno, antes de continuar con la participación, con Quique Santos y otros compañeros, por favor, en el WhatsApp yo le envié una evaluación para ustedes. Es una auto, vamos a decir así, que sirve como de ayuda a ver qué tanto conocimiento pude captar. Por favor, vayan llenando ese formulario. Raniel, si está ahí, por favor, déjame saber si pudiera compartirlo por acá, porque hay personas que no están en el WhatsApp. Pudiera compartirlo por acá, por el chat. Igualmente, una evaluación al curso se la estaremos enviando. Para que yo no he recibido tu WhatsApp. ¿No ha recibido? Está ahí. Yo le escribí en el grupo. El curso. El grupo del curso. ¿Está apagado, Pedro? Que yo no estoy en el grupo, acuérdate. Exactamente. Raniel, ya Raniel lo puso ahí. Vamos a ver si funciona. Haga la prueba, por favor. Ahí está, en el chat del grupo de Zoom. Entonces, antes de entrar con Quique, déjame responder esta pregunta para que no se vaya hacia arriba. ¿Es cierto, dice Eridania Rosario, que la comisión de los proyectos con fideicomiso solo la pagan cuando la constructora vende el 40%? Ay, qué tema. Lo que pasa es que cada uno de los promotores maneja, ¿verdad?, sus proyectos con sus condiciones. Entonces, sí y no. Hay personas, hay empresas que te dicen, yo tengo un fondo de contingencia para pagarte la primera comisión, y cuando se llega al punto de equilibrio del 40% o el 50%, lo que exija en ese momento el proyecto a través de la fiduciaria, te sigo pagando la comisión según ese acuerdo. Okay. Adelante, Quique Santos. Buenas noches a todos. Quique Santos por acá. Trabajo en RIMAX Metropolitana en Santo Domingo y mi especialización es la gerencia de proyectos. Para arrojar un poquito de luz al tema de lo que estuvimos hablando, el que estaba hablando Edgar y Julio y Edwin, la realidad es que desde hace muchos años la mayoría de los contratos, por no decir todos, sí contemplan los aumentos por alza del dólar, de materiales de construcción y por cualquier aumento que pase, sobre todo antes que los contratos eran en pesos. Hoy en día, te pudiese decir que hace varios años todo lo que sobrepasa $100,000 pues está en dólares. De ahí para abajo todavía se encontraban dólares. Ya hoy en día los proyectos de bajo costo también se están vendiendo en dólares y los contratos están contemplando aumentos aún estando en dólares. Y esa es la forma de venderse. Los clientes lo firman porque es la única, es la opción que se está dando. Y tú sabes que cuando tienes un contrato, sobre todo con fideicomiso, los contratos pues no son negociables y punto. O sea que en la mayoría de los casos, todos estos contratos de estos proyectos que hemos vendido en plano, que no han comenzado construcción,
contemplan aumentos incluso estando en dólares. Eso es por ese lado. Lo que preguntaron de la comisión del 40%, la realidad es que con la utilización cada día más de lo que son los fideicomisos en todos los tipos de proyectos, ya no solo en bajo costo, ya nos estamos encontrando cada vez más con proyectos de una gama media y alta con fideicomiso, y la respuesta es que sí, hay un punto de equilibrio que hay que llegar para que los proyectos pues paguen la construcción. Eso es en la mayoría de los casos. Igual, como dice Roberto, el fideicomiso se arma según las pautas que ponga el dueño del fideicomiso, el dueño del proyecto. El dueño del proyecto puede sacar de su bolsillo y pagarte la comisión a su propio riesgo, pero el fideicomiso sí exige por lo menos el 40% de que las ventas se hayan realizado para ellos, vamos a decir, estar cubiertos y que todo empiece a caminar, empiece a desembolsarse, empiecen a pagarse las comisiones y todo eso. Entonces, por esa parte no te están engañando, puedes estar tranquila que es algo normal ya hoy en el día a día, que hay que esperar el punto de equilibrio para cobrar las comisiones. Entonces, mi pregunta venía de lo siguiente. Tú sabes que hace mucho tiempo que se está debatiendo el tema de la asignación del bono vivienda para los iniciales, que no sea para el final, sino que sea para los iniciales. En el día de hoy, pues estamos trabajando un proyecto donde el promotor nos comentó que él está trabajando en eso fuertemente y que lo tiene prácticamente aprobado, de que el bono se lo aporten en el inicial a los compradores. Eso... Bueno, si ese promotor lo logra, diríamos que sería muy interesante, de verdad, y digno de aplaudirlo porque es muy difícil. Sabe que es una aprobación, como vimos, un proceso por entidades del Estado. Y si él logra que eso sea parte del inicial, o sea, estamos hablando de que, se bajaría un 8 o 10% de lo que los clientes tienen que buscar de su bolsillo. O sea, pero no hay, o sea, tú no tienes conocimiento de que haya un cambio ya real de eso, sino que ya eso es un caso particular. Vamos a indagarlo porque está muy interesante. Vamos a indagarlo y yo le mantengo al tanto. Pues ya ustedes saben, por correo o por WhatsApp, como ustedes deseen. Gracias, Kiki, interesante tu participación. Algunas personas dicen que como que tienen un problema para entrar, Raniel, con el iPhone. Buenas noches, Robert. Buenas noches. Wilber Villalona. Bien. Muy interesante realmente y llena de conocimiento. La pregunta que yo tenía era la siguiente, que me estuvo por pasar en un proyecto. ¿Qué pasa si si hay unidades que pertenecen al bajo costo, pero dentro del tiempo, fruto de la subida de los precios, esta aumenta y se va por encima del precio para lo que se considera bajo costo? ¿Qué pasa en ese caso? Porque he tenido varios clientes preocupados de que, wow, están subiendo, perfecto, pero aún no se aplica como tal lo que es el bono y dicen, óyeme, ¿y si sobrepasa entonces? ¿Me lo dan o no? Porque lógicamente cuando hagan el sondeo va a estar mucho más arriba. Sí, mira, de verdad que es muy interesante y cuando Kike estuvo hablando de eso y ahora que Wilber menciona el tema, es muy interesante el tema por lo siguiente. Eso tiene un valor tope. Entonces, si se excede, bueno, lo primero es que hay que armarlo con la fiduciaria para que no suceda luego un desencanto por parte de los compradores con el tema del bono de la vivienda. Porque entonces va a ir a DGI y no reconoce el bono de la vivienda porque se excedió. Y es por eso que en el caso de lo que aplican para bono de primera vivienda, se debería se está estableciendo en algunos casos, en una fiduciaria, un tope de la tasa de cambio. O sea que no exceda ese valor, o sea, con relación al valor de precio. ¿Okay? Porque desde el inicio ya tú vas depurando al cliente y van a saber con el proceso quién va a aplicar para el bono de vivienda. Pero también está la parte de optimizar la rentabilidad del proyecto. Entonces, es un tema que se maneja con la fiduciaria, pero se puede manejar. Sí, porque los clientes lo que entienden es que en principio es lo más lógico que se debe asumir con el valor del inmueble que se puso en el contrato en esa ocasión. Yo le dije, sí, maravilloso, pero una cosa es con guitarra y otra con violín. Al final, cuando te entregan, ya no vale lo que dice ese contrato.
Entonces, la DGI se rige por el valor real del apartamento. Entonces, tenía esa duda. Quería Claro, saber ahí ya. pero desde el momento que fue solicitado, debe ser reconocido. ¿Entiendes? Sí, sí, Es un exacto. tema entendible por la ley, por la entidad del gobierno. Gracias, Wilber. Roberto. Sí, adelante. Para agregarle algo a lo que dijo el señor Quique con relación al tema del bono aplicable al inicial. Bueno, si ese promotor lo logra, pues será un superhéroe, porque bueno, la DGI solamente te desembolsa cuando la construcción está en 80%. Entonces, eso es complicado. O sea, sería algo que nada más si la DGI cambiara la resolución o la normativa. Eso es lo que yo tengo entendido hasta ahora. No sé si ellos han cambiado la normativa. No, bien, gracias Edwin por compartir el conocimiento. Y bueno, estaremos indagando porque puede ser que haya algún proyecto en camino. Yo sé que hace mucho se está tratando ese tema. De hecho, en la ciudad Juan Bosch hay un par de proyectos que ya, claro, tienen un proceso desarrollándose. Quizás los primeros no lo recibieron, pero ya están dando el bono vivienda, el beneficio del bono vivienda, porque ya salió, y se lo están dando directamente al inicial. ¿Me escucharon? Sí. Sí, el tema es lo que estamos hablando. El tema es la agilidad de la entrega de ese bono. Claro, claro. O sea, que es posible, sí, dependiendo la agilización.